Adelante, José María. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, me gustaría dar la bienvenida a los más de 1.400 espectadores que se han conectado a este encuentro digital organizado por la Asociación del Progreso de la Dirección y convocado a nivel nacional. Hoy contamos entre nosotros con un invitado de excepción, el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Buenos días, presidente. Como gallego, es un honor y un placer poder presentarte. Vamos a iniciar contigo una serie de encuentros en los que tanto la APD como Deloitte queremos conocer de primera mano cómo las diferentes comunidades autónomas y sus responsables políticos están afrontando esta compleja, por llamarlo de alguna manera, vuelta a la normalidad. Este encuentro nos va a permitir a directivos, a empresarios y a la sociedad en general conocer cómo Galicia se ha enfrentado o está afrontando esta terrible crisis sanitaria, pero sobre todo lo que queremos hoy hablar contigo es las medidas que la Xunta de Galicia, bajo tu liderazgo, está adoptando para tratar de minimizar, en la medida de lo posible, las terribles consecuencias que esta pandemia está generando en la sociedad, en la economía gallega en general y en el tejido empresarial en particular. Nadie mejor que los que estáis en las primeras líneas en las comunidades autónomas para alumbrarnos un poco este proceso de desescalada que está generando bastantes dudas, no solo por el virus en sí mismo, su evolución y sus posibles rebrotes que se pueden producir de cara a futuro, sobre todo tal y como nos cuentan los agoreros a partir del verano en el otoño, sino también por las grandes diferencias entre comunidades para iniciar la vuelta a la normalidad. Esta llamada desescalada asimétrica por regiones sanitarias está provocando que en algunas ocasiones, hasta dentro de una propia comunidad autónoma, las velocidades de normalización sean completamente diferentes. Para hablar de estas y de otras cuestiones, contamos en este encuentro, como decía anteriormente, con el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Galicia es una de las comunidades autónomas que con su gestión ha sabido anticiparse en parte a esta crisis sanitaria, siendo además una de las primeras en pasar a la fase 2 de la desescalada. Y ya sin más, cedo la palabra al presidente de Deloitte, don Fernando Ruiz. Muchas gracias, José María. En primer lugar, querría saludar al excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y darle las gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Saludarte a ti también, José María, y a ti, Enrique, director general de la APD, y darte las gracias por continuar durante estos 2 meses organizando este tipo de actos que son básicos para mantener el contacto entre toda la sociedad e irnos preparando para la recuperación. Hemos vivido 2 meses muy complejos, con una crisis que no tenía referentes históricos, pero afortunadamente ya estamos, desde el punto de vista sanitario, superándola. En estos 2 meses se han puesto de manifiesto los mejores valores de la sociedad española, la solidaridad, el esfuerzo, la generosidad, el compromiso, y ahora lo que hay que hacer es empezar cuanto antes la recuperación para evitar que el daño que se ha producido sea grande y podamos retornar cuanto antes al crecimiento económico. La verdad es que esta crisis ha generado una situación, como decía, que
que no tenía referentes históricos y que ha planteado para las empresas unos retos muy grandes. El principal reto al que tuvieron que hacer frente es el de la liquidez. Afortunadamente, a diferencia de la crisis financiera anterior, esta vez las autoridades europeas, el Banco Central Europeo, han actuado con rapidez y el Gobierno español también, y a través de las líneas de ICO y sobre todo de la actuación de la banca, han puesto a disposición de las empresas líneas de liquidez que han permitido que sobrevivan en este primer momento. Pero una vez superado este primer shock, hay que garantizar la viabilidad. Hay que volver a la normalidad, las empresas tienen que volver a funcionar, tienen que funcionar con criterios sostenibles. Galicia, como comentaba José María, es un ejemplo de gestión de esta crisis, anticipándose a muchas otras comunidades y al Gobierno en la adopción de medidas que han hecho que tenga una de las tasas más bajas de incidencia del virus. Lleva Galicia un track record desde el año 2000 de excelencia en la gestión económica y ha conseguido en este periodo duplicar la renta per cápita e igualarla a la media nacional. Para ello ha hecho una gestión colaborando con las empresas y potenciando la innovación, potenciando la tecnología y potenciando la sostenibilidad. Galicia se ha anticipado también en la recuperación y ha empezado ya a trabajar en un plan de reactivación con 50 medidas para fomentar el empleo, generar liquidez y reactivar el consumo y aprovechar el impulso internacional que va a suponer el próximo año Xacobeo 2021. Deseamos que Galicia tenga éxito en esta iniciativa porque su éxito será el éxito de todos. Y nada más, quería terminar reiterando el agradecimiento al excelentísimo señor presidente de la Xunta de Galicia y a todos los asistentes y desear que el encuentro sea del interés de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, es licenciado en Derecho, es funcionario de la Administración Pública desde 1985, cuando entró a formar parte del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia. Su actividad comenzó directamente en Galicia como secretario general de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, posteriormente designado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes. Posteriormente se desplaza a Madrid, donde inicia una exitosa trayectoria profesional. En primer lugar, cuando dirige primero el INSalud como director general, posteriormente como presidente, y gestiona las últimas transferencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas, y posteriormente como director primero y secretario y presidente después de Correos y Telégrafos. En esta etapa, don Alberto Núñez Feijóo pues consigue adquirir una merecida fama y una reputación como director de equipos humanos y gestor profesional. Posteriormente ya regresa a Galicia. En el año 2003 pasa a ocupar la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Urbanismo, 2004 vicepresidente primero de la Xunta de Galicia y ya el 2009 accede a la presidencia de la Xunta cuando consigue por mayoría absoluta la victoria del Partido Popular en las elecciones. Elecciones que ha ido revalidando con mayoría absoluta en el año 2012, en el año 2016 y estamos a punto, dentro de escasamente un mes y 10 días, de producirse la cuarta elección a la presidencia de la Xunta de Galicia. Hay aspectos de la trayectoria profesional de don Alberto Núñez Feijóo que sí que me gustaría poner de manifiesto, porque en un contexto como el actual han sido claves para su liderazgo. En primer lugar, es un profundo conocedor del sistema sanitario y esto se ha puesto de manifiesto, como decía anteriormente, bueno, pues en la gestión de esta terrible crisis sanitaria en la que en parte ha sabido anticiparse con una serie de medidas. Hay un par de ejemplos muy claros. Ha sido el único presidente de la comunidad autónoma, o al menos el primero, que se ha dirigido al presidente del Gobierno de España para pedir la realización de test masivos o cuando le ha solicitado un calendario orientativo para la desescalada. No en vano, también él fue secretario general en el año 96
de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y todas estas, trayectoria profesional, pues le han dado un profundo conocimiento del sistema. En segundo lugar, como decía, tiene fama de buen gestor porque lo ha desarrollado en la empresa, una empresa pública, pero evidentemente que tenía que desarrollar su actividad en el marco de las actividades empresariales y privadas, como ha sido la Dirección General primero y posteriormente la presidencia en Correos y Telégrafos. Y por último, tiene una magnífica experiencia y liderazgo en la gestión pública. En el año 2006, y no era fácil en aquella época, don Alberto Núñez Feijóo tuvo que ocuparse de la presidencia del Partido Popular de Galicia. Unos años complejos y posteriormente va ganando una tras otra las elecciones autonómicas, como decía anteriormente, en el 2009, 2012 y 2016. Y en estos momentos es un reputado político reconocido ya no solo a nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia, sino a nivel nacional. Nada más, presidente, decirte que te agradecemos muchísimo tu presencia hoy aquí, que nos acompañes en este acto. Y antes de cederle la palabra a Enrique Sánchez de León, consejero director general del APD, que va a liderar la fase siguiente de este encuentro, me gustaría cederte la palabra para que pudieras dar la bienvenida a los más de 1.400 espectadores que hoy te están escuchando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y muy buenos días desde Santiago de Compostela, desde la sede de los servicios centrales de la Xunta de Galicia. Muchísimas gracias, José María Arias, por esa generosa presentación y también muchas gracias al presidente Deloitte por convocarnos y, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir estos primeros momentos de la mañana con un responsable autonómico para que les cuente algunas de las cuestiones en las que hemos trabajado y en las que tenemos previsto trabajar. Y quiero anticipar también las gracias a Enrique Sánchez de León por su presencia y porque es el que está liderando toda esta PD a nivel de España. En fin, quisiera simplemente, antes de darle paso a todos ustedes para que hagan los comentarios o reflexiones que consideren oportuno, decirles algunas cosas muy concretas para intentar contextualizar lo que entiendo yo que vivimos en este momento en Galicia y también en España. Bueno, es evidente que estamos ante un formato nuevo, todo ha cambiado y bueno, es tan evidente que todo ha cambiado que es la primera vez que tenemos ocasión de hablar con 1.400 personas, me dicen, desde una habitación de la sede administrativa del gobierno autonómico. Y por tanto, es una novedad en la que estamos iniciando en el mundo y que hemos tenido, no sé si la suerte o la desgracia, vamos a considerarlo suerte, de que podamos contarlo, de que podamos vivirlo y que podamos construirlo. Solamente hay que comparar la última vez que nos vimos en una reunión de APD. En aquella vez me dieron ustedes la posibilidad de hablar de recuperación económica. En este caso, les anticipo que probablemente hablemos de afrontar la mayor crisis económica en tiempos de paz. Al menos es lo que han dicho reputados economistas y analistas desde distintas sensibilidades. Por eso que me van a escuchar hablar muy brevemente de contención de la pandemia, de recuperación económica, de reactivación social y, por lo tanto, de construir la novedad en la que vamos a vivir, al menos en los próximos 2 años, donde todo parece indicar que no vamos a tener una vacuna durante este tiempo y, además, probablemente algunas de las cuestiones que hagamos en estos próximos 2 años pues se queden desde el punto de vista de la forma de relacionarlos, de trabajar, de hacer negocios, en definitiva, de vivir. Y a pesar de eso, yo quiero decirles que para mí este encuentro es reconfortante, y es reconfortante porque, aunque no les vea, sé que detrás de esa pantalla hay muchas personas que van a ser protagonistas de la recuperación económica y, en consecuencia, del diseño del futuro que vamos a vivir en los próximos años. Cada uno de ustedes en actividades económicas distintas, sin embargo, están unidos
por una variable fundamental, que es la confianza en el futuro. Y si no lo tuvieran, si ustedes no tuviesen confianza en el futuro, sería inútil planificar, sería inútil hacer estimaciones o hacer estrategias. Y por tanto, todos ustedes proyectan su trabajo hacia el mañana y lo hacen con una profunda convicción de que ese porvenir lo vamos a escribir entre todos. Y esto es uno de los aspectos positivos de la lamentable pandemia mundial que estamos sufriendo. En fin, del mismo modo que hemos agradecido, y seguimos haciéndolo, a los profesionales de los hospitales, de los centros de salud, a todas las plantillas de los centros sociales, porque han estado a la vanguardia de la crisis sanitaria. Yo quiero ofrecerles a ustedes y agradecerles a ustedes anticipadamente que se pongan a la vanguardia de la crisis económica. Me parece que eso es razonable, lógico y prudente reconocerlo. Entiendo que debo de comenzar por darles algunos datos de la situación sanitaria gallega para que ustedes no tengan que profundizar en ellos. Y sí me gustaría, porque los datos los tenemos lógicamente cada 24 horas con un parte en el medio del día. Y ayer a las 21 horas teníamos a una persona en la UCI. Una persona en toda la UCI de todos los hospitales gallegos. Lo que supone, ocupación de patología COVID en UCI el 0,21% de nuestra infraestructura. Y desde el punto de vista hospitalario, de ingresos hospitalarios, tenemos 28 pacientes, lo que supone una ocupación del 0,38% del total de camas del Sergas con patología COVID. Por tanto, el 0,21% de camas de UCI o el 0,38% de las camas del Servicio Gallego de Salud acredita que desde el punto de vista de patología sanitaria, en este momento la patología COVID es una patología residual. Residual, insisto, desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista de UCI. Si vemos a las personas que están en casa con telemedicina, que es una de las herramientas que más utilizamos durante la pandemia para evitar ingresos innecesarios en los hospitales gallegos, hemos seguido a más de 3.500 personas diarias en sus domicilios, pues en este momento tenemos 649. Como digo, hemos llegado a tener más de 4.000 en domicilio, hoy 649. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos, sin duda, a punto de conseguir vencer definitivamente, al menos desde el punto de vista clínico hospitalario, esta pandemia y que tenemos que estar recuperando ya la actividad ordinaria en los hospitales. Es inevitable empezar ya a operar con todo tipo de patología, no solo la patología urgente, sino también la gran patología, las grandes operaciones y también la cirugía mayor ambulatoria, la cirugía menor, las pruebas diagnósticas, las consultas externas, en definitiva recuperar las agendas sanitarias. Y lo digo porque hoy probablemente sea uno de los días históricos en los que tenemos más camas vacías en los hospitales del Servicio Gallego de Salud y seguro que en todos los servicios sanitarios de España y probablemente en la mayor parte de los servicios sanitarios de Europa. Hoy el 60% de las camas de UCI están vacías y el 37% de las camas de hospitalización también están vacías. ¿Qué significa? Pues significa que hemos tenido una contracción de la frecuentación hospitalaria como consecuencia del miedo lógico y razonable al contagio y que ahora tenemos que volver a llenar las agendas, lo estamos haciendo ya, y por tanto a recuperar la actividad en nuestros centros. Hay un dato importante y es el número de contagios en los últimos 7 días. El número de contagios en los últimos 7 días por 100.000 habitantes en Galicia está en el 0,70 aproximadamente. En España está en el 5,8. Por tanto, hay una bastante y contundente diferencia entre la situación del conjunto de España y la situación de este córner de Europa, que es Galicia. Insisto, es imposible estar satisfecho, a pesar de que estos datos hoy animan a un optimismo sanitario, porque en Galicia han fallecido 617 personas. Son 617 familias rotas, son 617 ciudadanos que han sucumbido a este virus. Y a pesar de que Galicia y Canarias son las dos comunidades con la menor tasa de letalidad durante toda la crisis,
Tasa de letalidad, el número de fallecidos por número de contagiados. En Galicia y Canarias son los territorios con menor tasa. Aproximadamente en la mitad de España estamos en el entorno del 6%. España está en el entorno del 12% y lo hemos mantenido así normalmente durante toda esta pandemia que dura ya 10 semanas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos intentado anticiparnos en la medida de lo posible a la pandemia. El 27 de febrero constituimos la comisión del COVID en la Xunta de Galicia. Se reunió el gobierno y tomamos la decisión ya de ordenar, de construir una organización presidida por el vicepresidente de la comunidad y, por supuesto, como un titular destacado el consejero de Sanidad, pero también los responsables de las políticas sociales, de educación, etcétera. Constituimos una comisión del COVID y el 1 de marzo empezamos a comprar respiradores y a contratar personal. La primera contratación fueron 66 personas, normalmente médicos y enfermería, y las primeras contrataciones de respiradores, porque sabíamos, ya estaba en Italia dando muy fuerte la pandemia y sabíamos a pocas millas del litoral de Baleares, del Mediterráneo, el virus estaba ya aflorando y tarde o temprano, la virulencia podíamos discutirla, pero tarde o temprano España se iba a infectar y íbamos a tener problemas de salud pública bastante potentes. Por tanto, conseguimos también cerrar y tomar una decisión de cerrar los colegios el 12 de marzo. En cuanto vimos que Madrid cerraba y Euskadi cerraba, a pesar de no tener ningún fallecido en Galicia, nos dimos cuenta, insisto, que esto ya inevitablemente se iba a extender. Madrid es sin duda el aeropuerto internacional más importante en nuestro país, los vuelos seguían con normalidad, el número de personas que en Madrid y en otros grandes urbes salían a la calle con distintos motivos políticos, culturales, deportivos, era enorme. Por consiguiente, empezamos ya el 13 a cerrar colegios el día anterior, restaurantes, bares, cafeterías, centros deportivos, centros educativos, y eso nos produjo que el virus se moviese menos en Galicia, circulase menos en la comunidad, y nuestros test serológicos, tanto el que le hicimos para el Gobierno de España como los 40.000 test de encuesta epidemiológica que hicimos en Galicia, nos daba una tasa de circulación del virus que afectaba en el entorno del 2%. España llegó, la tasa era del 5%, el doble. Por tanto, en fin, los datos positivos de la pandemia nos arrojan una cierta incertidumbre en cuanto a posibilidad de rebrote, dado que la población en Galicia está menos inmunizada que en el resto de España. En todo caso, ya sea un 2, ya sea un 5, lo que está claro es que el número de inmunizados en España, de momento, todo parece indicar que es muy bajo. Pues bien, hemos intentado resolver lo mejor posible el ataque, primer ataque, la oleada potente de este virus, y entendemos, por tanto, que en todos nuestros esfuerzos han de estar, desde el punto de vista sanitario, en un plan de rebrote que hemos aprobado en Galicia ya desde hace semanas, la Comisión Clínica del Servicio Gallego de Salud, que se reúne todas las semanas, donde están epidemiólogos, responsables de medicina preventiva, de infecciosos, también de los bloques quirúrgicos, por supuesto los UCIstas, los urgenciólogos, los especialistas en emergencias sanitarias y, por supuesto, los microbiólogos. Todos estos hemos venido trabajando con protocolos. Hace semanas que hemos aprobado el plan de rebrote, cómo actuar desde primaria a hospitales en el caso de un rebrote. Estamos estudiando las aguas residuales en depuradoras de las principales ciudades y de los lugares más turísticos de Galicia. Eso te puede anticipar una semana un rebrote en un barrio o en un ayuntamiento concreto. Y bien, esto necesitamos un plan de rebrote a nivel nacional para considerar cuándo hay un rebrote y cuándo no en España, y que podamos tener la misma metodología para cerrar un ayuntamiento o un barrio en una ciudad o una provincia en su caso. Bien, bueno, la metodología que hemos utilizado es, bueno, si me permiten la expresión, es un modelo gallego, que es el modelo que ya hemos puesto en marcha durante estos 10 años, 11 años,
que he tenido el honor de disfrutar de ser el presidente de la comunidad autónoma. Digo, el modelo gallego para la recuperación económica y, en consecuencia, para disminuir los impactos sociales de la crisis. Y me gustaría, para llegar a la mitad de mi exposición, concretar 3 pilares básicos en los que se mueve este modelo. La piedra angular. En mi opinión, la piedra angular es conseguir la complicidad entre la gente y las instituciones. La gente tiene que confiar en su gobierno y el gobierno tiene que contarle la verdad a la gente, por muy dura que sea, por muy sensible que sea. No podemos escatimar la información y no podemos escatimar la verdad de la información. Y es que las democracias adultas se apoyan en ciudadanos adultos. Y tanto en la actividad política y, por supuesto, también en la actividad empresarial, la verdad nos hace libres, mientras que la mentira nos hipoteca a los errores. Y sin ese requisito no es posible lograr la cohesión social. Y, por tanto, ante una situación excepcional que demanda medidas excepcionales, en mi opinión, la primera medida y la piedra angular sobre la que tenemos que trabajar en el presente y en el futuro es decir la verdad y buscar una imbricación entre la sociedad y las instituciones. La segunda cuestión. A nosotros nos parece que la segunda cuestión es la unidad esencial que hemos de intentar que exista en la sociedad civil, tenga también un reflejo en la esfera gubernamental. Los políticos no podemos fracturar la sociedad. El objetivo de un político, cuando acaba su mandato, es que esa sociedad esté más vertebrada, si cabe, que cuando llegó. Y, por supuesto, el objetivo de un político no puede ser, en el balance final, la fractura de la sociedad a la que intentó servir. De poco vale predicar unidad cuando un gobierno está dividido. O incluso cuando el gobierno se esfuerza en fomentar divisiones y agravios entre personas, entre sectores o entre territorios. Recurriendo a una analogía cercana a ustedes, difícilmente los accionistas mantendrán su confianza en un consejo dividido. En un consejo dividido que además exhibe sin reparo sus discrepancias en público. En fin, no es posible gestionar una compañía con un consejo dividido, con discrepancias en cuestiones medulares de la actividad empresarial de la propia compañía. Pues entendemos que en un territorio, en una comunidad de 2.700.000 personas, lo primero que tenemos es que el gobierno que han elegido intente mantener la unidad y la sincronía con la sociedad. Y el tercer factor. Pues el tercer factor, en nuestra opinión, sigue siendo la anticipación. La anticipación es la clave de cualquier gestión pública, privada, organizativa, compleja. Tenemos que dejar atrás la pregunta de qué va a pasar para instalarnos en la respuesta de qué vamos a hacer juntos. Y esta fue lo que intentamos hacer cuando hicimos un comité clínico en el Servicio Gallego de Salud, que era la guía de nuestras decisiones políticas. Sabemos perfectamente que en una empresa el Servicio de Prevención de Riesgos no puede dirigirla. Pero sabemos que cuando hay un problema sanitario, el Servicio de Prevención de Riesgos es clave para tomar decisiones. Decisiones que al final las tiene que tomar la cúpula de la compañía, siempre asesorada por el Servicio de Prevención de Riesgos, pero es un grave error, tanto considerar que el Servicio de Prevención de Riesgos ha de gestionar la empresa, como considerar que se puede gestionar una empresa sin estar permanentemente en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos, insisto, en un contexto de crisis sanitaria. Pues bien, nosotros, además del Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud que le comentaba, cuyos participantes yo no les conocía, como debe ser, no tengo por qué, ni sería un error poner personas conocidas. El jefe de UCI de Santiago lo es desde hace mucho tiempo y además es el presidente de la Sociedad Española, perdón, de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva. El jefe de urgencias del Hospital de Pontevedra es además el presidente de la Sociedad Gallega de los Urgenciólogos.
que eligen entre los servicios de urgencias. Y así podríamos ir uno en uno para configurar ese comité clínico. Pues bien, ¿qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista económico para anticiparnos a esta situación? Pues nombrar exactamente un comité de expertos económicos independientes para que nos diseñen, primero, el diagnóstico y, segundo, el tratamiento. Convocamos a un grupo de académicos, a un grupo de profesionales, a un grupo de directivos empresariales que han trabajado con nosotros en silencio desde los primeros días de la pandemia y han hecho sus deberes con 4 documentos que están a disposición. Cada semana evaluaban, elaboraban y publicábamos documento al respecto. El primero, el de liquidez. El segundo, el de la flexibilidad laboral. El tercero, el de la solvencia. Y el cuarto, con estos 3 previos, el plan de reactivación de la economía gallega. Son personas elegidas, algunas de ellas elegidas entre ellos mismos, el presidente de la Asociación de Empresa Familiar, la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, y son otros catedráticos de universidad que constituían el Foro de la Economía Gallega desde hace ya años, y otros a los que le hemos pedido ayuda. Por ejemplo, a Inditex, que nos ha dejado muchas horas de trabajo del director financiero de Inditex y de todo el equipo de la dirección financiera de la multinacional. Por ejemplo, al CEO de GKN, que es el presidente del clúster de la automoción gallega en este momento y que sin duda tiene una visión transversal de todo el sector de componentes y del automóvil en el mundo. O al CEO de Reganosa, que es una empresa, junto con Enagas, las 2 únicas que gestionan el gas y energías renovables en España. Pues bien, con todo esto lo que hemos intentado es hacer un diagnóstico y provocar un tratamiento. Nuestra intención, además de las cuestiones de liquidez, de las cuestiones de solvencia y de la flexibilidad laboral y de las medidas de aplazamientos fiscales, es diseñar algunos proyectos tractores de la economía gallega post-COVID en el contexto de los escenarios que está diseñando la Unión Europea. Por tanto, ante las posibilidades económicas que vamos a tener con fondos europeos, 750.000 millones de euros, que la Unión Europea asume como propios, unos en préstamo y otros en transferencias, en un contexto de la nueva economía, queremos proponer 3, 4 grandes proyectos tractores de la economía gallega para el presente futuro en el ámbito de la economía circular, en el ámbito de la economía verde, de la economía innovadora, de la economía digital. Puede ser y será determinante. Y espero que este mes de junio podamos presentar los 4 proyectos, porque son proyectos que veníamos madurando y que ahora ya tienen el impulso del comité de expertos. Quiero concluir, no obstante, me gustaría trasladarles 3 preocupaciones que se refieren al ámbito económico, al ámbito político y al ámbito territorial. En relación con el ámbito económico, hay una excepcionalidad determinada por el COVID a la que se unen decisiones o indecisiones que son consecuencia del contagio que producen los apriorismos ideológicos. Este contagio no solo provoca debates teóricos, sino que tiene efectos perniciosos en forma de destrucción del tejido industrial y del empleo. Me refiero, inevitablemente lo tengo que decir en un foro económico, a la posibilidad de que desaparezca la única industria de aluminio primario de España. Hasta hace pocos años teníamos 5 industrias de aluminio primario, tenemos una en este momento. Como ustedes saben, es un metal determinante para el presente y el futuro, no solamente para la construcción de automoción, aeronáutica, ferroviaria, sino también para la industria alimentaria, para la industria farmacéutica. Sería un grave error que como consecuencia de políticas energéticas ideologizadas estemos perdiendo una industria esencial en el presente y en el futuro de cualquier país europeo.
Me refiero también a las decisiones en relación con toda la política de costas. Es una enorme bisoñez pensar que las conserveras, los frigoríficos, las depuradoras pueden estar fuera de la costa. Es simplemente no conocer el modelo industrial. Y es una enorme bisoñez también, en un momento como este, poner en cuestión la única industria forestal potente que tenemos en Galicia, que está en zona marítimo-terrestre desde hace décadas y que comprenderán ustedes que no estamos ni como para perder un puesto de trabajo en momentos de cierta bonanza económica, como ahora discutir si hemos de zanjar y acabar con todas las concesiones en el ámbito de la zona marítimo-terrestre, con el impacto económico que supondría esta decisión y que está introducida ya, lamentablemente, por lo que hemos visto en el proyecto de ley de clima que el Gobierno prepara para el Congreso de los Diputados. En fin, todas este tipo de empresas, tanto la del sector del aluminio como los sectores de madera y alimenticios y conservas, somos el primer país conservero del mundo, después de Tailandia, el primero. Pero cuando digo el primer país conservero del mundo, es el primero, insisto, después de Tailandia. Decirle a las conserveras que están ocupando zonas marítimo-terrestres y que tienen que llevar sus instalaciones a tierra adentro, en polígonos industriales, como si fuese una fábrica de coches, comprenderán ustedes que esto no tiene ningún sentido. Bien, ¿son económicamente viables estas empresas? Sí. Y aparentemente se están convirtiendo en políticamente inviables. Y una cosa es que una empresa sea políticamente viable, que es lo importante, y sería un grave error en convertirlas en políticamente inviables. Porque lamentablemente el gran pasivo de estas empresas es la obstinación gubernamental. Políticas energéticas en un país que expulsen a las industrias que utilizan la energía como un factor determinante en sus costes sería, y lo hemos visto durante esta crisis, uno de los grandes errores de la economía post-COVID que estamos a punto de cometer. Esta es una reflexión económica. Me gustaría hacer una reflexión política. En mi opinión, nuestro país carece de sosiego y en este momento el sosiego es determinante para analizar la situación y para hacer el tratamiento adecuado. Además de lo que yo entiendo se está produciendo como una división reinante en el Ejecutivo, sufrimos el impacto de políticas que necesitan la agitación y la provocación permanentes para sobrevivir. Y no estamos, nunca. En España podemos estar en esta situación, pero si cabe en este momento un gobierno dividido y una política de agitación y provocación permanente, pues lastran y lastrarían la recuperación económica con una intensidad desconocida. Y por último, me gustaría hablarles del capítulo territorial, tal y como lo veo. Yo me atrevo a afirmar que el Estado está teniendo un comportamiento que puede parecer paradójico. En esta misma mesa he tenido ocasión de presenciar y ser un miembro participativo de las conferencias de presidentes, todos los domingos, los últimos 12 domingos. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso del funcionamiento del Estado de las Autonomías. Y me siento especialmente orgulloso de la altura que han tenido los presidentes autonómicos, todos. En un momento de extraordinaria dificultad, el Estado próximo ha funcionado. Y como representantes ordinarios del Estado en cada comunidad autónoma, hemos acreditado que la pandemia la hemos parado y que esta pandemia, sin presidentes autonómicos responsables, sin consejeros de sanidad responsables y sin servicios de salud eficientes, todavía hoy estaríamos en una situación calamitosa. Y en la práctica hemos demostrado que las autonomías no perjudicamos al Estado, al contrario, lo suplimos en los momentos en el que el Gobierno central está muy por debajo de la altura a la que han estado los gobiernos autonómicos. Y por consiguiente se puede tener el boletín oficial del Estado, sin duda, y sacar muchas órdenes ministeriales, 10 o 12 al día, y después corregirlas. Pero eso no cura a un solo paciente. Y al final, sin medios, con dificultades, sin preavisos,
hemos sido capaces de hacer frente a una pandemia que, cuando se analice bien el contenido y alcance de la misma, la génesis de la misma, los factores que determinaron el colapso de los hospitales, veremos exactamente cuál ha sido el protagonismo de ese estado próximo que es el estado de las autonomías. Por encima, además, se entra en una fase de subasta política que nos preocupa, y es que estamos observando en este momento en el Congreso, probablemente se apruebe la sexta prórroga del estado de alarma, y el estado de alarma en nuestro país se basa en favoritismos territoriales que vamos pues subastando cada semana y, como es lógico, pues oye, hay gentes que no creen en el Estado y, por consiguiente, pues consiguen de él determinados favoritismos en contra de un autonomismo que yo entiendo de ser cooperativo y leal a la Constitución, al Gobierno central, al que esté, y que no tiene más objetivo que servir a España desde nuestras respectivas responsabilidades. Bien, yo finalizo. Mire, yo soy optimista porque no parece muy útil ser otra cosa. Es curioso que Churchill fuese capaz de ilustrar la web del APD. Bueno, ha sido capaz de hacer muchas cosas, pero esta frase es suya, no de APD, sino de Churchill, pero la compartimos todos. Creo que tenemos que ser optimistas porque ser otra cosa no nos lleva más que a la melancolía. Y quisiera finalizar diciéndoles que nosotros hemos aplaudido a los sanitarios y que ahora necesitamos aplaudirles a ustedes. Que nuestro país necesita líderes para salir de esta previsible caída abrupta ya sentida en la economía española, tanto en términos de Producto Interior Bruto como de empleo, y en esta fase de endeudamiento masivo a la que inevitablemente nos abocamos, con porcentajes de déficit público desconocidos y, sin duda, ante una situación económica complejísima para nuestros trabajadores, para nuestras familias y nuestras empresas. Por eso quiero finalizar aplaudiéndoles por esta iniciativa y diciéndoles que, si ustedes aciertan, nuestro país saldrá antes de la crisis. Y espero y deseo que así sea, que ustedes mayoritariamente acierten. Nada más, muchas gracias y quedo a disposición de todos ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidente. Gracias por aceptar la invitación de APD y Deloitte. Inmediatamente vamos a pasar al coloquio. Ven ustedes que han llegado prácticamente 70 preguntas. Ya va a ser evidentemente imposible contestar a todas. Tendríamos que estar todo el día. Pero antes de pasar a esas preguntas, que voy a intentar concentrar evidentemente en 4, 5, 6, lo que el tiempo nos permita, sí quería pasar la palabra a Miguel Barroso, que es el socio responsable de Deloitte en Galicia. Miguel, cuando quieras. Sí, muy buenas. Muchas gracias por hacerme la palabra, Enrique. Excelentísimo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la APD, don José María Arias, queridos directivos que nos estáis siguiendo en este encuentro, buenos días a todos. Espero que tanto vosotros como vuestros entornos personales y profesionales os encontréis bien. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí hoy charlando sobre reactivación y, como decía el presidente, con confianza en el futuro. Han sido unos meses que se nos han hecho largos, duros, llenos de mucha incertidumbre, pero donde, y coincido con el presidente, creo que tenemos que dotarnos de optimismo y donde creo que ya tenemos una visión algo más clara de cuáles son los pasos que hemos de seguir. Voy a tratar de ser muy breve porque creo que se ha dicho todo y creo que lo interesante realmente es la parte de las preguntas al presidente, pero sí quería enfatizar, casi a modo de titulares, algunos aspectos que me parece que pueden ser claves para la reactivación en Galicia y en los que además creo que Galicia puede ser clave para el resto de España. Se ha hablado de dos claves que hemos tenido que manejar y que habrá que manejar para garantizar la sostenibilidad de las empresas y del país, que han sido la liquidez y, obviamente, la adaptación del empleo a esta nueva realidad. Y eso ha sido algo gestionado por empresa y empresarios con muchas dotes de innovación. Sin ellos, la sostenibilidad de la economía en este momento de catarsis habría sido inviable. Y creo que eso es algo que podemos hacer en Galicia
y desde Galicia. Lo digo absolutamente convencido precisamente por lo que estoy viendo a mi alrededor, donde creo que se ha dado un paso de gigante en las últimas 8 o 10 semanas y donde he visto, una adaptación y una flexibilización de los modelos de trabajo y una transformación profunda en los procesos productivos muy relevante. Y todo ello muy basado en dos aspectos, diría yo. Uno, gestión, que quizás habla poco de gestión, y otro, tecnología, donde en términos de digitalización quizás es un tema que teníamos ya claro, pero donde los pasos se estaban dando de una forma tímida y yo creo que quizás en 2 meses hemos avanzado lo que en otras condiciones hubiéramos avanzado en 3 o 4 años. Hablamos, por tanto, de tecnología, pero creo que también hay que hablar de I+D+I y creo que hay que hablar de sostenibilidad como los 3 pilares que deben de impulsarnos para fomentar la competitividad de nuestro tejido productivo en los próximos meses y en los próximos años. Obviamente liderado por los empresarios, pero creo que no es menos importante el papel de las administraciones públicas, en este caso como facilitador. Y apuntaba el presidente a algunos de los aspectos que han estado empujando y sobre los que ha pivotado la política de la Xunta en los últimos años en relación con la modernización del tejido empresarial. Y se ha estado hablando de industria 4.0, inteligencia artificial, últimamente incluso un hub de ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las cosas no suceden porque sí. Y gracias a todo eso, y antes lo comentaba Fernando Ruiz, somos la comunidad que en este siglo ha tenido un mayor crecimiento. Hemos conseguido duplicar la renta per cápita, comentaba él, y hemos alcanzado la media nacional. Ese impulso empresarial, esa facilitación de las administraciones públicas, el hecho de que creo que contamos con la mejor generación de empresarios que nunca hemos tenido y ese germen emprendedor y resiliente del empresario gallego, esta fórmula tan sencilla y tan compleja a la vez, nos ha llevado a tener sectores tremendamente competitivos y reconocidos a nivel nacional e internacional. Hablar al presidente del sector de la conserva es un claro ejemplo, pero podemos hablar también de la automoción, que no está pasando sus mejores momentos, pero donde Galicia es un destino constante de nuevos modelos, precisamente por la eficiencia de sus operaciones. ¿Qué vamos a decir del textil, que es un referente claro a nivel mundial? El naval, ahora mismo con la segunda mayor cartera de pedidos en Europa, solamente detrás de Holanda. El aeronáutico, un tema de futuro también, con el tema de las aeronaves no tripuladas en Lugo, la biotecnología. Galicia es la tercera comunidad autónoma por creación de empresas en el sector biotecnológico, y podríamos hablar de otros sectores quizás más maduros como la pesca, la madera, el agroalimentario, tremendamente modernizados y competitivos. No quiero hacer una lista exhaustiva, solamente quería poner de manifiesto y de relieve el dinamismo de la empresa y de la sociedad gallega, que no me cabe duda que será capaz de dar respuesta a todos estos nuevos retos. Otro tema, por dar rápidamente paso a las preguntas al presidente, que no quería pasar por alto, es el tema del compromiso en estos momentos tan complejos que hemos vivido, tanto desde el punto de vista de las administraciones públicas como desde el punto de vista de las empresas. El presidente nos ha contado algunas de las iniciativas, multitud de iniciativas ha habido para fomentar el desarrollo del tejido productivo autóctono y cómo pues han generado grupos de trabajo con diferentes interlocutores de la empresa privada precisamente para facilitar la transición de estos momentos tan complejos, y desde el punto de vista de la empresa privada yo creo que el papel que se ha jugado en el suministro, incluso en la fabricación de materiales de producción durante la crisis, ha sido claramente notable, conocido de muchas grandes empresas y quizás menos conocido de otras pequeñas, pero con pequeños grandes esfuerzos que obviamente no vamos a relatar aquí porque sí, seguramente dejaríamos a alguien fuera. Yo creo que ese compromiso, ese gen, yo creo que tiene que reforzar ese optimismo del que hablaba el presidente, obviamente en términos de recuperación. No podemos dejar de lado el análisis sanitario y los fallecimientos de los que he hablado. Y de ese optimismo y de ese empuje que tenemos que seguir transicionando y que tenemos que liderar, creo que tenemos 2 citas en el corto plazo que son muy relevantes para nosotros. La primera la tenemos a la vuelta de la esquina, es el 12 de julio con la cita que tenemos con las urnas y con el futuro de Galicia, que es nuestro futuro. Nos jugamos mucho y yo creo que en un momento de incertidumbre como este es más necesario que nunca que seamos protagonistas en primera persona de esta cita. Y otro que también se ha comentado, el 2021 es el Año Santo Xacobeo, que es un tema muy importante para nosotros y con una gran repercusión a nivel internacional. Acabo ya, que me han pedido que sea extremadamente breve. Como he dicho a lo largo de la intervención,
Creo que Galicia tiene los mimbres y las capacidades para poder hacer las cosas bien y creo que podemos aportar mucho a España, por lo que me gustaría finalizar simplemente con un mensaje que creo que es realista y responsable, pero de optimismo y optimista y de seguridad en el futuro, que va a estar plagado de dificultades, no me cabe ninguna duda, pero donde creo que también puede haber muchísimas oportunidades si somos capaces de identificarlas. Y te devuelvo la palabra, Enrique. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Barroso. Aprovecho para agradecer una vez más a Deloitte su colaboración en este ciclo que hemos empezado con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien quiero empezar preguntándole por lo que ha empezado él, que es la crisis sanitaria. En este momento tenemos casi 1.500 personas conectadas, tenemos 80, 90 preguntas. Ya digo que va a ser imposible formularlas todas, pero vamos a ir concentrándolas. Y quería preguntarle sobre la gestión a nivel nacional. Todo el mundo reconoce el éxito de Galicia, en el que ha influido probablemente y seguramente la experiencia del presidente en temas sanitarios, también evidentemente, como ha dicho, el que se haya podido contar con un gobierno monocolor. Pero a mí, desde luego, me parece falaz ese discurso que se ha venido haciendo entre que había que elegir necesariamente entre seguridad sanitaria y seguridad económica. Es decir, muchos países europeos, asiáticos han demostrado que era absolutamente, perfectamente compatible el control de la pandemia con un bajo nivel de contagios y de fallecimientos con la economía, para que la economía siguiera funcionando, desde luego, para impedir el absoluto destrozo que se va a producir en países como, por ejemplo, España. Todos decían que era una cuestión de haber tomado las medidas a tiempo. ¿Cómo valora, presidente, la gestión que ha hecho el gobierno de esta pandemia y, sobre todo, dada su experiencia, qué recomendaría ahora al gobierno que hiciera? Porque usted también ha sido el primero en pedir un plan para hacer frente a un posible rebrote. ¿Qué nos queda por delante, presidente? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Barroso, que veo que conoce la economía gallega mucho mejor que el presidente de la Xunta. Yo se lo agradezco mucho ese publireportaje que nos ha hecho y además son datos reales. Por consiguiente, los publireportajes reales son buenos, lo demás se nota que es propaganda, en este caso no. Vamos a ver, seguro que en los próximos meses se escribirá con tranquilidad, con rigor, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que hemos hecho mejor durante esta pandemia, ¿no? Hay una serie de cosas que creo que la gente coincide en ellas, ¿no? ¿Cuál fue nuestro fallo principal? Llegar tarde a la alerta sanitaria. Eso es un fallo incuestionable, ¿no? Pero es que llegar tarde puede ser 72 horas. Pero es que nosotros hemos llegado tarde mínimo 15 días. Y 15 días es una pandemia u otra pandemia. Si humildemente, pero las actas del Consejo así lo acreditan. El 27 de febrero nosotros creamos la comisión del COVID en el departamento de la Xunta de Galicia y el 1 de marzo empezamos a comprar respiradores. Por consiguiente, la alerta sanitaria en nuestro país no funcionó. El sistema epidemiológico de nuestro país no funcionó. Y titubeando empezamos ya a anunciar el día 13 de marzo que íbamos a aprobar un decreto de alarma que al final se aprobó pues pasadas la media tarde del 14 y prácticamente entró en vigor el 15 de marzo. Eso fue determinante. Eso fue, en mi opinión, el kit de la cuestión. Estábamos ahí, no estaba en China, estaba aquí, a unas millas de Baleares. Y, por tanto, nuestros sistemas no funcionaron y esos 15 días hubieran sido determinantes. Si nosotros no hubiésemos comprado respiradores el 1 de marzo, nosotros hubiésemos colapsado. Teníamos 166 camas de UCI, en este momento tenemos 470. Como consecuencia de que compramos los 150 primeros respiradores y posteriormente seguimos comprando. Y seguíamos comprando porque el pico dependía de la tasa de ataque del virus, un 15%, un 25% o un 30%. Había 3 escenarios de pico.
Si llegábamos a un pico del 30% de ataque, necesitaríamos 600 camas de UCI. Y por tanto, nuestro objetivo todas aquellas noches era orientarnos en China y poder comprar. Y yo te tengo que decir, porque creo que es justo, que sin Inditex no lo hubiésemos conseguido, pero no lo hubiésemos conseguido nosotros ni España. Ni España. Porque los cargueros de Inditex se pusieron a disposición del Sistema Nacional de Salud. Y eran 2 cargueros a la semana. Y todas las capacidades logísticas de esa compañía y todos los contactos con proveedores fueron determinantes. Determinantes, pero determinantes para todo. Desde una mascarilla quirúrgica hasta un respirador, hasta una bata, hasta un guante, determinante para todo. Por lo tanto, es curioso que en este momento todavía no hayamos agradecido a la sociedad civil lo que ha hecho en un momento crítico para nuestro país. Y es que la capacidad logística de Inditex superó a la de España. Es así. Yo lo he vivido y por lo tanto no me lo están contando, lo he vivido yo personalmente. Segundo fallo, el pensar que en un Estado descentralizado se puede gobernar con un orden ministerial a través de un ministerio que no tiene prácticamente ninguna gestión sanitaria entre sus responsabilidades. Es más, los únicos hospitales es el de Ceuta y Melilla. Se acabó. Con esa logística, con esa capacidad, no se puede arrogar la compra. No se puede decir que va a comprar el ministerio. Eso es un grave error, que durante una semana ha conllevado muchísimas dificultades con proveedores, con laboratorios, con proveedores de fungibles, etcétera. Y que cuando hablábamos con ellos nos decían que tenían una instrucción del ministerio de que la prioridad era servir al sistema y no a los servicios sanitarios, cosa que evidentemente condujo a una semana de tensiones enormes en la compra. Después se devolvió la competencia completa a las comunidades autónomas. Por tanto, esas dos cuestiones para mí fueron esenciales, insisto. Mire, cuando hay una intoxicación alimentaria en un restaurante de París, como consecuencia de unos mejillones que se venden en Galicia, la alerta sanitaria salta en 24 horas. Y nosotros sabemos el lote que ha consumido ese restaurante en París, sabemos de qué depurador ha salido y sabemos de qué batea es. Imagínese usted la complejidad que tiene esto, pues eso se llama un sistema de alerta sanitaria alimentaria que funciona. Y en España, claro que podía haber funcionado. ¿Qué creo que tenemos que hacer ahora? Pues un plan de rebrote. Un plan nacional de rebrote metodológicamente correcto y compartido. Sobre la seguridad sanitaria versus seguridad económica, yo en esta mesa presencié cuando el gobierno decide un domingo cerrar prácticamente toda la actividad económica. Ya estaba cerrada casi en su totalidad, pero todavía había partes que no estaban cerradas y se decidió simplemente por una cuestión que yo no comparto, que no se ha explicado lo suficientemente y que se publica un boletín oficial del Estado a las 23:30 horas de un domingo que entrará en vigor un lunes. Comprenderemos que así es muy difícil la gestión industrial, económica de nuestro país. Por tanto, yo creo que habrá tiempo de ver esto, de analizarlo. Es verdad que es la primera vez en democracia que nos enfrentamos a esta pandemia. Es verdad que lo fácil es criticar, lo difícil es construir. Pero con carácter general, el nivel de compromiso de todos los presidentes autonómicos con el gobierno fue excepcional y hemos asumido el mando único, a pesar de estar intervenidas todas nuestras decisiones prácticamente, lo hemos asumido por patriotismo y por responsabilidad. Pero, en fin, creo que si el 1 de marzo hubiésemos adoptado las decisiones, al menos de precaución, de información, de aprovisionamiento y de preparación al sistema sanitario, hoy estaríamos ante una situación económica muy distinta y desde luego no estaríamos ante un valle de cifras que todavía hoy tenemos en el número de fallecidos. Y es que un país como el nuestro, que esté planteando que no sabemos el número de fallecidos que tenemos, pues es un coste reputacional enorme, ¿no? Todos los servicios sanitarios tenemos que entregar todos los días los fallecidos, todos los días. Fallecidos a las 18 horas, ya sea en residencias de tercera edad,
ya sean residentes de tercera edad que fallecen en hospitales o, por supuesto, todas las personas que fallecen en los hospitales. Y, lamentablemente, si ustedes cogen la prensa de hoy, pues comprobarán que hay comunidades autónomas que han notificado fallecidos que el Ministerio de Sanidad todavía no los ha incorporado a sus cuentas. En definitiva, estos han sido nuestros fallos y lo que esperamos es que en la recuperación económica no produzcamos los mismos fallos que en la falta de activación del sistema epidemiológico en España. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Vamos precisamente a esa segunda parte de la ecuación. Por cierto, nos anuncian desde la Junta que el presidente tiene unos 30 minutos más, con lo cual nos va a ser posible plantearle al menos 4, 5, 6 preguntas más. Decía que vamos a esa segunda parte de la ecuación, que es la recuperación económica y sobre todo la recuperación del empleo. Es decir, cómo conseguimos que en nuestro país y en Galicia concretamente se reactiven económicamente la economía y el empleo lo antes posible. En Galicia, a cierre de abril, tengo aquí los datos, casi 165.000 empleados estaban afectados por un ERTE y unos 68.000 autónomos estaban bajo el subsidio de paro extraordinario, es decir, aproximadamente un 24% del total de puestos de trabajo se ha visto afectado por la pandemia. ¿Cuándo cree el presidente que vamos a empezar a ver algunos síntomas de recuperación del empleo? ¿Qué más se puede hacer desde las administraciones públicas, centrales, autonómicas, para revertir este, que es el verdadero drama, ¿no? El drama del mercado laboral y el drama del empleo? Sin duda esa es la clave y por eso yo quería aplaudirles de forma anticipada para contar con todo su compromiso y con toda su expertise. El Comité de Expertos Económicos que hemos tenido aquí nos dicen claramente cuáles eran los mandamientos. El primero, la liquidez. Era clave que nadie se quedase por falta de gasolina, ¿no? Y a tal efecto, además de los créditos ICO, nosotros abrimos una línea de 250 millones de euros para complementar esos créditos, dando un préstamo a 4 años con 1 año de carencia y subsidiado al 100% los tipos de interés. Por tanto, en este momento hemos agotado de los 250 millones 240 y estamos ya configurando la próxima línea. Hemos tenido más de 4.000 reavales constituidos y formalizados en este contexto. En segundo lugar, en el ámbito de la liquidez, lo hemos hecho para todos los préstamos, absolutamente todos, hasta el 1 de enero del próximo año. Todos los que había dado el IGAPE y SES Galicia, que son nuestras entidades de apoyo a los sectores productivos gallegos. En tercer lugar, desde hace semanas hemos aprobado el anticipo de los ERTEs. Y es que en Galicia, cualquier persona que esté en ERTE y no haya cobrado, estamos hablando desde hace ya 4, 5 o 6 semanas, pues se puede anticipar 750 euros al mes durante 2 meses. Y se cancela automáticamente pues cuando cobre la persona que está pendiente del ERTE, pero darle liquidez a las familias es muy importante. Hemos aplazado los impuestos ya desde hace 6 semanas, como mínimo hasta el 30 de junio, y vamos a tomar decisiones en el plan de reactivación económica que aprobaremos el próximo viernes, esta semana, a seguir con el aplazamiento de todos los impuestos autonómicos. Las vacaciones fiscales en este momento entendemos que son prioritarias al objeto de no agobiar y no decirle a las empresas que tienen que pedir un crédito del ICO, entre otras cosas, para pagarle impuestos al Estado. Es bastante, inconsistente este circuito de me endeudo para, entre otras cosas, pagar los impuestos. También, al principio de la pandemia, hemos constituido una línea de crédito de 1.800 millones de euros para garantizar y afianzar la tesorería de la comunidad autónoma. Tenemos 100.000 millones de euros de presupuesto, tenemos 5.000 proveedores aproximadamente y nuestros proveedores han seguido cobrando en 15 días. Es fundamental que durante estas tensiones no hubiese, también se convirtiese en moroso la administración autonómica. Y en sexto lugar, lo que hemos interpretado es un decreto, el primer decreto del estado de alarma, que conllevaba la paralización de todas las contrataciones administrativas, todas, y hemos hecho una interpretación adecuada e inteligente por parte de la asesoría jurídica y la intervención general, y ya después de los primeros 15 días hemos reactivado todos los contratos de obra, tanto los que teníamos en ejecución, en licitación,
y las que teníamos en previsión de publicar en el diario oficial, el 95% de todo nuestro presupuesto de servicios y el 95% de nuestros presupuestos de transferencias de capital y transferencias corrientes. Y, por tanto, la Xunta de Galicia está funcionando con normalidad desde hace ya muchas semanas. Por supuesto, hemos apoyado a todas aquellas empresas que hagan proyectos de innovación en el ámbito de la economía COVID. Ayer estuve en una empresa modesta en Bergondo, en Coruña, pues que tienen un sistema que une la temperatura, el medidor de temperatura con el medidor de aforos, para facilitar, lógicamente, todas estas limitaciones que vamos a vivir en los próximos 2 años. También, por supuesto, en todo lo que son mascarillas, etcétera, producción, en definitiva, de economías COVID. Y, bueno, en el ámbito de las relaciones laborales lo tenemos claro. No es el momento para decir que hay que hacer una derogación íntegra de la reforma laboral. Esto es un disparate. En el ámbito de una crisis mayúsculo. Al contrario, lo que hay que es flexibilizar la reentré parcial de una plantilla a una empresa que esté en ERTE sin que esto le perjudique la anulación del ERTE. Y lo que tenemos es que, al contrario, hacer unas medidas específicas y urgentes para la flexibilidad laboral, dentro, por supuesto, de un contexto de seguridad para los trabajadores, pero en este momento hacer una política contraria, anticíclica en el ámbito laboral sería un tremendo error. Y, por último, bueno, pues hemos de apoyar, lógicamente, a aquellas industrias y a aquellos un diseño que nos da el impacto del PIB en cada semana, en fase 1, en fase 2 o en fase 3, lo sabemos, por sectores, también lo sabemos, y tenemos una previsión de recuperación de cada uno de los sectores de la economía gallega, cuáles se van a recuperar en el año 21, cuáles se van a recuperar en el 22 y cuáles pueden tardar incluso su recuperación hasta en los primeros trimestres del año 2024. Por tanto, monitorizar, protocolizar e inyectar liquidez, solvencia, flexibilidad y un plan de reactivación económica con especial dedicación al problema del comercio, al problema del turismo, es una de las cuestiones importantes. Apoyar a la industria de la automoción, sin duda. Volver otra vez a buscar la mayor posibilidad de exportaciones y abaratar costes de gasto corriente nos parece que es algo fundamental. Y, por supuesto, también dar la confianza a las instituciones europeas para que vean que cada euro que se manda al sur de Europa, Italia y España, no solamente va a ser un euro devuelto, sino que va a ser un euro que va a producir un impacto en la economía europea a favor de aquellos países que en este momento se les pide mayor solidaridad y mayor comprensión en la emisión de deuda pública de la Unión Europea y también en la apuesta de la Unión Europea por el sur de Europa. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Más adelante quisiera formular un par de preguntas concretas sobre temas de industria y sobre temas de turismo, porque el año que viene también es año Xacobeo. Pero me quería referir a este tema que comentaba usted de la posible derogación de la reforma laboral, porque da la sensación que estamos aquí, una vez más, frente a un problema de inseguridad jurídica que en nada va a ayudar a la reactivación económica y a la llegada de inversores extranjeros. Y esto me recuerda el famoso tema de la devolución de los 2.500 millones que el Gobierno le debe a las comunidades autónomas en concepto del IVA de 2017. Para Galicia, si no recuerdo mal, estamos hablando de una cantidad de unos 200 millones de euros aproximadamente. Es verdad que desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera se han propuesto distintas medidas compensatorias, pero parece que siguen sin satisfacer a todos. Pero aquí el tema, insisto, más allá de las cantidades que estamos hablando, es que parece que nos vamos acostumbrando a una inseguridad jurídica que, desde luego, como digo, ahuyenta las inversiones e impide que se tomen decisiones de medio y largo plazo. ¿Qué opinión le merece al presidente estas consideraciones? Pues no, comentábamos lo de la reforma laboral, efectivamente, ¿no? Yo creo que es un error clamoroso
Espero que en el diálogo social esto en ningún caso se avance en esta dirección, sino al contrario, en la dirección contraria. Y cuando además ese pacto se hace con Bildu, ustedes comprenderán que como presidente de los gallegos yo tengo que decir que los gallegos no le debemos nada a Bildu. Y por tanto, pactar con este partido la reforma integral de la reforma laboral no solamente es un disparate político, sino que también es un enorme disparate económico. El documento que hemos hecho y está a disposición de todos ustedes en la página web de la Xunta de Galicia sobre flexibilidad laboral es justamente lo contrario de la derogación de la reforma laboral. Por lo tanto, nuestras propuestas laborales, que yo mismo se las he enviado a la vicepresidenta Calviño, a la ministra de Hacienda y a la ministra de Trabajo hace semanas, y también, por supuesto, al presidente del Gobierno, porque entiendo que es mi responsabilidad en este momento intentar dar nuestra visión concretada y formulada en un documento sólido y en un documento además hecho por personas independientes con criterio y con experiencia. Necesitamos ahondar en vacaciones fiscales en determinados supuestos. Necesitamos probablemente bajar el IVA temporalmente en la industria hotelera y en el turismo. Necesitamos incentivar el consumo, que este sea el mejor momento para cambiar un coche que tenga más de 10, 12, 15 años. Necesitamos ver lo que hacen nuestros socios europeos y hacerlo también. Sería un grave error, insisto, el planteamiento energético ideológico del que hablaba para el aluminio también está detrás del sector de la automoción. Si solamente vamos a hacer un plan de incentivación para comprar coches eléctricos, evidentemente eso no va a funcionar, eso no va a recuperar la industria de la automoción en España y lamentablemente además vamos a financiar los coches para las rentas con mayor poder adquisitivo. Por tanto, este planteamiento ideológico de la energía es un tema que, en mi opinión, está pasando desapercibido, pero que tiene una enorme importancia, y es que ya estamos con déficit tarifario. Ya hemos vuelto al déficit tarifario. Y todas estas previsiones que escuchamos, de ser la primera país de la Unión Europea en cerrar todas sus centrales térmicas de ciclo combinado, el primero, mientras que en Alemania están funcionando 80 centrales térmicas, en España, que tenemos una gran central térmica, que es la única batería que tiene Red Eléctrica Española para garantizar el suministro, que es una central que además ha invertido 200 millones de euros para cumplir emisiones, que es el de Aspontes, pues en este momento está sometida pues, a un cierre como si fuese una central que estuviese contaminando y no cumpliendo las emisiones de CO2. Por tanto, insisto, no traslademos al mercado inseguridades, no traslademos al mercado reformas ideológicas. La clave no es un bloque de derechas, es un bloque de izquierdas. La clave es un gobierno que sabe gestionar y un gobierno que no sabe gestionar. Y en este momento, además, no se puede experimentar y se necesita gestores experimentados, que es lo contrario de experimentar. Y, por consiguiente, en fin, cuestiones fiscales, relanzamiento de actividades, facilitación de pago de impuestos en ejercicios posteriores, liquidez, solvencia. Entiendo que estas tienen que ser nuestros marchamos y nuestros condimentos para intentar salir de esta crisis. No solamente una crisis de oferta, que durará semanas, no más, pero cuidado con la crisis de demanda, que esa puede durar semestres. Y una crisis de demanda es algo brutal. Nosotros hemos salido de la crisis en el 11, 12 y 13, además de porque las economías se fiaron de nosotros, porque tuvimos una enorme capacidad de exportar. Y ahora tenemos el hándicap de la incógnita, de la capacidad de exportación por la crisis de demanda a la que hablábamos. Por tanto, esto es un paradigma nuevo en el que debemos de ser audaces y no contumaces en planteamientos ideológicos que son todos muy respetables, pero que en el ámbito de la economía esos planteamientos ideológicos lo que hacen es provocar paro y pobreza. Muchas gracias, presidente.
Unos minutos para hablar de industria. Usted se ha referido ya a lo largo de su exposición varias veces al tema industrial. 2019 parece que no ha sido un buen año para la industria. 2020 tampoco parece que lo vaya a ser mejor. Tenemos concretamente en Galicia el tema de las centrales de Mirama, de Aspontes. Hay varias preguntas de nuestros espectadores sobre temas concretos. Tenemos el tema del cierre de Vulcano, las dificultades de Barreras, lo de ENCE, Alcoa. Es decir, nada fácil de gestionar y con grandes implicaciones, además, en el empleo, ¿no? Ahora bien, más allá de las situaciones concretas de estas empresas, lo que da la sensación es que nuestro país lleva años sin apostar por el sector industrial, cuyo peso sobre el PIB no deja de bajar desde el año 2008. Y todos los estudios demuestran, y esta crisis además lo está corroborando, que todos aquellos países que tienen un sector industrial fuerte son más resistentes a los shocks externos, innovan más, exportan más, tienen un empleo más estable y mejor remunerado. ¿Qué podemos hacer, presidente, a nivel de país y, por supuesto, a nivel de Galicia para tener una economía más equilibrada y más competitiva? Porque imagino que el presidente tampoco es muy partidario de esos coqueteos que están haciendo algunos con las nacionalizaciones. No se escucha ahora mismo. Perdón. Decía que usted ha mencionado una serie de industrias concretas, Vulcano, Barreras, ENCE, Alcoa. Bueno, en Vulcano ha habido un problema de gestión y, por tanto, los problemas de gestión hay que resolverlos gestionando mejor el astillero, y en este momento vamos a ver si somos capaces de reflotarlo, si hay alguna pretensión o hay algún proyecto sólido que se pueda gestionar, reflotar para una nueva actividad del astillero. Barreras no tiene un problema de carga de pedidos, tiene un problema accionarial que se ha contaminado la gestión y, en fin, hay un nuevo accionista, gestor, que esperemos que pueda acabar uno de los grandes proyectos estratégicos de ese astillero, como es hacer un barco de lujo, un crucero de lujo, que sin duda, si nos metemos en ese sector de construcción naval, podríamos tener mucho trabajo para el futuro. En ENCE el problema es un problema político. Y es que a mí no me gusta la ubicación de ENCE, a ningún gallego le gusta la ubicación de ENCE, pero ENCE en este momento no está contaminando. Y, por tanto, hemos de tomar una decisión. A mí me encantaría que hubiese 2 pasteras en Galicia. Sería fantástico. Sería bueno que las hubiera. Y si alguien quiere invertir, tenemos el 45% de la masa forestal de España. Y además estamos convencidos que la industria de la madera va a tener una gran relevancia en el mundo. Y aquellos países que tengan bosque tendrán, sin ninguna duda, un activo, no solamente un plan de pensiones para los propietarios del bosque, que cada 20-25 años con la corta van a recuperar una parte importante de ese plan de pensiones que tienen instalado en los bosques, sino también, pues, para la industria textil, para la industria de construcción. La madera es un elemento estratégico, y en una economía circular como a la que nos vamos, pues la madera va a ser determinante. Y Alcoa, ya lo he dicho, Alcoa es un planteamiento de tener un sistema eléctrico que permita un precio competitivo de la energía para determinadas empresas. Por tanto, son distintos problemas con distintas soluciones. Pero está claro que un país que no tenga industria es un país que está abocado a una enorme debilidad económica y a un enorme impacto social en momentos de dificultad y de crisis. Fíjense ustedes, 80 millones de turistas. 80 millones de turistas. La pandemia ha tocado de una forma profunda a la industria hotelera. Necesitamos rescatar esa industria, porque si no ayudamos a esa industria, es evidente que estaríamos cometiendo un grave error. Denostar la industria hotelera es denostar la marca España. No solamente por la capacidad instalada en España, sino por todas nuestras compañías que son líderes en muchos países del mundo en el sector turístico y en el sector hotelero. Por tanto, la industria para mí es algo clave, y nuestro índice de producción industrial durante todos estos años fue superior a la media de España, y en este momento tenemos un problema, efectivamente, que nos han cerrado Meirama, una central de carbón, en la que yo tengo que reconocer que no he responsabilizado al gobierno central,
porque, entre otras cosas, la compañía que estaba detrás de Meirama no ha invertido y los que no invierten y no cumplen emisiones están abocados al cierre. Ahora bien, cuando una industria invierte y se gasta 200 millones en cumplir el reglamento de emisiones, hay que ayudarla, que es en el caso de Alcoa. Digo que el índice de producción industrial nos ha bajado en el ámbito de la producción energética, pero nuestro comportamiento en el sector de la automoción, en el sector textil, en el sector conservero, en el sector de la cadena marindustria, en el sector naval, son comportamientos que antes del COVID iban en una situación magnífica y que yo espero recuperar. Y pese a Peugeot Citroën ha recuperado el cuarto turno de fin de semana para la producción de vehículos. Eso quiere decir que estamos ante una de las grandes factorías de mayor competitividad del mundo en la construcción de automóviles. Y, por tanto, el sector de automóviles en España sigue siendo estratégico. Y yo miro pues, con una cierta, en fin, envidia, pues, la decisión del gobierno francés no solamente de apuntalar una marca del sector de la automoción francesa, sino de meter 7.000 millones de euros para incentivar la compra de vehículos de combustión y de emisiones bajas, no solamente los eléctricos, que es, en mi opinión, una de las claves de un buen planteamiento en el sector. Pero, insisto, aquel país que no tenga industria, que no tenga una tecnología, una digitalización, un plan de inteligencia artificial, es un país que inevitablemente no va a tener un futuro en un mundo que va a cambiar en parte, pero no nos olvidemos que hemos visto en este momento cómo fue clave mantener una industria alimentaria potente. Sin una industria alimentaria potente en España durante la pandemia, hubiésemos tenido dificultades incluso de alimentación. Y cuando nos hemos dado cuenta que no teníamos ni una sola máquina, que produjera una mascarilla quirúrgica, ni una. Y cuando nos hemos dado cuenta que no tenemos industrias que hagan un respirador, al final hemos sido capaces en semanas entre los universitarios y la industria de la automoción en distintas comunidades autónomas de hacer respiradores. Y yo he visto el respirador que ha hecho los ingenieros de la Universidad de Vigo junto con PSA, Peugeot Citroën y el clúster de la automoción, y es un respirador que cumple los parámetros de UCI y que en este momento está en periodo de homologación. Por tanto, probablemente haya un nicho para volver a recuperar la industria europea y para pensar que esto de sacarlo todo de Europa con unas reglas de competencia a veces interpretadas de una forma estricta, eso debilita a la Unión Europea y debilita nuestra capacidad logística y a nuestra autonomía en el mundo. Gracias, presidente. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos. Yo creo que nos caben unas 2 o 3 preguntas en máximo, pero sí quería preguntarle, antes usted comentaba el tema del turismo, es la otra parte de la balanza, ¿no? El año pasado Galicia tuvo 5.100.000 visitantes, de los que 1.400.000 aproximadamente procedían del extranjero, y esta va a ser sin duda una palanca clave para impulsar la economía de la región, ¿no? ¿Qué protocolos se están estudiando en este momento para mantener esa seguridad sanitaria y que el turista perciba a Galicia como un destino seguro? Y el año Xacobeo está ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué escenarios se están manejando en estos momentos? ¿Qué medidas van a implementar para atraer ese turista internacional? Bien, somos el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Francia, aunque algunos dicen que somos el segundo, porque en Francia pasa mucha gente con destino a España y se considera turista en Francia, y probablemente desde el punto de vista estadístico el turismo sería en España. Pero, en fin, cuestiones aparte, está claro que tenemos que hacer territorios seguros. El turista va a viajar a lugares seguros. Y el coste reputacional que ha tenido España en esta crisis no es menor. Por tanto, ¿cómo podemos unir seguridad y turismo? Entiendo que es la ecuación en la que tenemos que estar trabajando en este momento. Lugares seguros, países seguros, países donde el sistema epidemiológico funciona, países que tengan un plan de rebrote perfectamente conocido por los tour operadores y que se sepa exactamente y que se garantice que ante una duda de sintomatología COVID hay una PCR en un plazo máximo de 24 a 48 horas. Si un país puede ofertar esto a un turista, este turista vendrá a nuestro país.
Si además los europeos fuésemos capaces de crear un pasaporte COVID con una tecnología que está disponible y tuviésemos la misma metodología entre todos, pues sería mucho más sencillo. Y si no lo hemos hecho para esta temporada, entiendo que hay que hacerlo para temporadas siguientes, porque esta experiencia la tenemos que utilizar para cualquier otra crisis sanitaria que pueda haber en cualquier momento. Y tenemos tecnología suficiente y tenemos historias clínicas informatizadas y podemos, en la mayoría de los países europeos, tener al menos una base de datos que nos permita un aplicativo informático, un app, para dar un poco de tranquilidad a los movimientos turísticos. La falta de protocolo en los aeropuertos internacionales europeos es algo que probablemente los jefes de Estado y los primeros ministros tendrán que abordar. Los test diagnósticos de doble banda permiten aproximarse a un diagnóstico en 15 minutos. No digo los de anticuerpos completos, digo los de doble banda, en 15 minutos. Eso te da una fiabilidad del 60%. Pero entre una fiabilidad del 60 y una fiabilidad del 0 hay un gran abanico. Por tanto, en 15 minutos en un aeropuerto se puede hacer un test a una persona y si le da positivo, esa persona no puede embarcar. Y eso, insisto, entiendo que esas metodologías y esas logísticas, España debería ser uno de los países que tuviera más interés en impulsar para garantizar que somos un país seguro. Este es nuestro objetivo en Galicia, la seguridad. Un sistema de rastreadores en el que cada vez que aparece un paciente con sintomatología COVID que es confirmado por una PCR, automáticamente un sistema de contactos, de que nos digan las personas que han tenido contacto en los últimos 14 días y ponernos nosotros de oficio en contacto con esas personas para testarlas, nos parece algo fundamental. Por tanto, los test siguen siendo útiles de forma correcta y protocolizada, no de forma indiscriminada y simplemente pues para decir que hacemos muchos test. No, los test tienen que tener un protocolo. Hay un sistema de cribado, el pooling, que lo estamos utilizando, entiendo que en algunos hospitales de España, que con una PCR puedes hacer 20 test. Una PCR, 20 test. Con 20 hisopos, comprobando a 20 personas y haciéndoles el contacto, con esos metidos en un único tubo. Ese tubo te dice si estos 20 son negativos o si hay un positivo. Si hay un positivo, se vuelve a la muestra de cada uno de ellos, se analiza los 20 individualmente y te da el positivo. Y a esa persona le llamas, pero a los otros 19 no. Y si te dan los 20 negativos, pues automáticamente cada una PCR 20. Esto lo estamos utilizando en los hospitales gallegos y está dando, en fin. Por tanto, turismo y seguridad sanitaria es nuestro marchamo. Y en el tema del Xacobeo, pues como es natural, nosotros lo que estamos pretendiendo es, hablando con la Iglesia, porque al final el Xacobeo no es una fiesta civil, que también, sino que es un hecho espiritual, pues intentando posponer el Xacobeo cuanto más se pueda durante el año 21 y que empiece no en diciembre del año 20, sino cuanto más tarde en el año 21 mejor y tener la posibilidad de ampliarlo al año 22. Como es natural, eso no es una competencia de la comunidad autónoma ni tampoco se puede resolver mediante un orden ministerial. Por tanto, estamos hablando con el único que puede decidir. De momento nunca ha ocurrido en la historia. Creo que una vez, durante la guerra civil, que se pospuso el Xacobeo, vamos a ver si somos capaces de buscar alguna fórmula para, por lo menos, celebrar una parte del Xacobeo en el año 22. Gracias, presidente. Una penúltima pregunta que le tengo que formular, porque además, si no, el presidente de APD en la zona noreste, José María Arias, me mata, porque sé que es una persona muy sensible a este tema, que es el tema del declive demográfico. Ayer consulté los datos y es verdad que en 2019 Galicia recuperó población por primera vez en 10 años. Vi el dato, 770 nuevos habitantes y además se convirtió en la comunidad con un mayor incremento de llegada de extranjeros, ¿no? Sin duda ha tenido mucho que ver la política desarrollada por la Xunta de atraer inmigrantes
latinoamericanos, pero claro, son inmigrantes que en este momento tienen dificultades en sus países de origen, como pueden ser Venezuela, México, Argentina, y claro, sobre todo es difícil construir una política consistente de reanimación demográfica basada en esto, ¿no? De hecho, los demógrafos apuntan que en 15 años Galicia va a tener la población que había en 1941, ¿no? ¿Es posible revertir esta situación a medio o largo plazo, presidente? ¿Con qué políticas? Bien, tiene razón José María, esto es uno de nuestros problemas estructurales. Ahora bien, España sin inmigración estaría perdiendo población todos los años. España tiene más inmigración que nosotros y por eso está en una situación un poco más favorable, ¿no? Esto afecta a 8 comunidades autónomas que suponen más del 50% del territorio y que viven en ellas aproximadamente el 20% de la población. Estamos hablando del noroeste, pero también estamos hablando de Castilla-La Mancha y estamos hablando de Aragón y estamos hablando, por supuesto, de toda la cornisa cantábrica, estamos hablando de Castilla y León, de Extremadura. Bueno, ¿qué creemos que tiene que haber? Bueno, en primer lugar, en un país donde la economía no funciona es muy difícil volver a conseguir población. En un país donde las políticas familiares son políticas secundarias, entiendo que también es difícil atraer población. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estos años? Primero, aceptar que ese es el primer problema estructural de la comunidad autónoma y, por lo tanto, hablar de él sin reparos, como un problema que tenemos que resolver y no somos capaces de conseguirlo. En segundo lugar, pues aplicar políticas concretas, ¿no? Duplicar el número de plazas de guardería de 12.000 a 25.000. En este momento, desde el mes de abril, a pesar de la pandemia, en Galicia, todas las familias que tienen 2 hijos, la guardería es gratis para el segundo. Y los que tienen más, por supuesto. Con independencia de la edad del primero, ¿eh? Porque hay que leer la letra pequeña siempre. No. Si tu hijo mayor tiene 18 años y acabas de tener un bebé, ese bebé va a la guardería gratis. Eso ha costado un porrón de dinero. En las familias que nacen en Galicia, que traen a su bebé en Galicia, tienen una tarjeta bienvenida, que no es mucho dinero, pero puede llegar a más de 3.000 euros al año, hasta 3 años, en función del número de hijos que tenga esa familia y la renta de esa familia. En todos los pueblos gallegos, en todos los que lo han pedido, en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, en los cuales hay muchos territorios, aldeas, que no hay niños suficientes para hacer una guardería, hemos inventado una fórmula que es las casas niño, que son casas que rehabilitamos, formamos a la persona a la que pagamos y atienden a 4 o 5 niños para que la conciliación pueda ser una conciliación real. Y ahora, que como falta de protocolo de educación en toda España, fíjate que hemos protocolizado cosas, ¿eh? Hemos protocolizado los bares, hemos protocolizado las terrazas, hemos protocolizado las mascarillas. Sin embargo, no hay un protocolo educativo en España. Porque, claro, los problemas difíciles la gente no quiere plantearlos y en este momento pues cada servicio de salud hace lo que puede, cada servicio educativo hace lo que puede. Nosotros hemos reactivado las clases de bachiller, las clases de los ciclos de FP medio y superior, es decir, la gente que titula pues se tiene que presentar a la selectividad, pero en otras comunidades no se han hecho. En otras parece ser que el objetivo es hacerlo, pero no lo sabemos y todavía no tenemos un protocolo para la reactivación de las clases en septiembre, cosa que en este momento nos parece fundamental después de todo el tiempo que hemos perdido. Pero digo que una de las cuestiones que hemos tomado es poner a disposición un cheque de conciliación a aquellas familias con hijos de hasta 13 años, 500 euros al mes, porque sabemos que si los 2 padres trabajan, o les ayudamos a contratar a alguien que cuide a esos bebés, a esos niños, ya no tan bebés, de hasta 13 años, o si no, tendrán dificultades. Y también un cheque de conciliación para las familias que tienen un mayor dependiente y que no pueden ir a los centros de día, porque lógicamente entendemos que hay un riesgo evidente de población vulnerable. Pero concluyo, lo fundamental es el retorno. Y hemos conseguido que las personas que entraran en Galicia sean superiores a la diferencia entre nacimientos y fallecidos. Tenemos 650.000 gallegos de origen o de descendientes que viven en otros lugares del mundo. Y por tanto hemos de traer
a los hijos de esos gallegos a estudiar a España, a estudiar a Galicia. Y hemos de traerlos a las escuelas de formación profesional. Y hemos de empezar por los descendientes en Argentina, en México, por supuesto en Venezuela y en otros lugares. Y yo creo que un plan de retorno de los españoles en el exterior es la mejor política inmigratoria que podemos plantear, no como gobierno autonómico, sino como gobierno central. Facilitar la inmigración de descendientes españoles para conseguir mano de obra y también estudiantes y que posteriormente se queden en España, creo que a medio plazo sería una gran inversión para España y, por supuesto, para comunidades como las comunidades del noroeste, del norte de España o del centro de España. Muchas gracias, presidente. Una última pregunta que muchos no me perdonarían si no la hiciera, y además hay algunas preguntas de nuestros espectadores que van sobre esto que le voy a preguntar. Si usted gana las elecciones y lo hace además con mayoría absoluta, tal como están prediciendo ya algunas encuestas, serían las cuartas consecutivas como dirigente de los populares gallegos. Yo no sé si hay avales más consistentes que este para saltar a la política nacional, que por cierto en este momento, usted lo ha dicho, es cualquier cosa menos edificante. Yo sé que para lo primero usted me va a responder lo que me tiene que responder, pero ¿qué podemos hacer todos los demás para conseguir que la política nacional, usted lo ha comentado ya antes, no se convierta en, yo diría, y perdónenme la expresión, en ese lodazal en el que desgraciadamente se está convirtiendo, y recupere la mesura, la moderación que todos los ciudadanos están reclamando y están exigiendo, especialmente en unos momentos tan graves como este? Y con esto, presidente, si quiere usted cerrar, clausurar este evento, muchísimas gracias de verdad por su intervención. Vamos a ver, es verdad que me presento por cuarta vez. Y dice usted que si consigo la mayoría absoluta puedo volver a ser presidente de la comunidad. Y le puedo asegurar que ganar y no conseguir la mayoría absoluta garantiza que no vuelvo a ser presidente de la comunidad gallega nunca más. Por tanto, sé perfectamente que aquí las líneas de juego son distintas en función de la militancia política o de la adscripción ideológica de cada político. Si yo tuviese la seguridad de que ganando se puede gobernar, pues en este momento le podría decir que estoy muy ilusionado con la posibilidad de gobernar Galicia por cuarta vez. Pero considerando que la única posibilidad que tengo es sacar una mayoría absoluta y considerando que estas no existen en España, salvo el caso de Castilla-La Mancha y Extremadura, que lo han vuelto a conseguir, pues ya le digo que esta tarea es una tarea compleja, en la que no le oculto que nuestro objetivo es esa mayoría, pero también no le oculto que estamos ante una campaña electoral inédita, en la que bueno, pues nuestras reuniones son por videoconferencia, que ahora pues los mítines vamos a ver cómo los hacemos, que no sabemos muy bien cómo gestionar una campaña electoral, tanto el Endacari y los partidos políticos en Euskadi como los partidos políticos en Galicia, que nos ha tocado innovar y por tanto vamos a innovar. De la misma forma que ustedes están innovando en APD, nosotros vamos a innovar en una carrera política aquí a 12 de julio que va a ser determinante, en mi opinión, no solo para Galicia y para Euskadi, sino también para España. Bien, este es mi objetivo político, es conocido y yo no le oculto que ese es mi objetivo y mi activo político, es el voto de los gallegos. Imagínense ustedes, a mí los gallegos no me hubiesen votado, pues mis activos políticos serían pues absolutamente secundarios. Este es mi tarea, este es mi compromiso y este es mi trabajo. Y yo voy a intentar cumplirlo. Creo que es muy importante en este momento exigir a los políticos mesura. Y es verdad que yo lo he dicho muchas veces, no me encuentro cómodo en la agitación política que está viviendo España en este momento. Pero no lo he dicho ayer, lo he dicho hace un par de años, ¿no? Hace 2 años que ha prosperado una moción de censura. Hay que echarle la vista atrás, qué hemos mejorado en estos 2 últimos años y qué hemos empeorado. Y en mi opinión no hay un solo dato económico en el que hayamos mejorado. No hay ningún dato de estabilidad política en la que hemos avanzado. Y en la política hoy es pues un contexto de bloques y un ejercicio profesional de personas que en la mayoría de los casos tienen dificultades para dedicarse a otra cosa.
Y lamentablemente esta es la situación. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues con señuelos, con falsas polémicas, con distracciones, con propuestas y contrapropuestas. Y lamentablemente esto es, en mi opinión, lo contrario de la política. Y por consiguiente la estabilidad sigue siendo fundamental. Hoy no la tenemos. Un gobierno que gobierne es fundamental. En mi opinión, hoy no lo tenemos. Tenemos un gobierno de componendas, de paso corto, de objetivo inmediato, de pacto semanal, y eso, lógicamente, no produce ningún crédito en instituciones europeas y mucho menos en el ámbito de las inversiones extranjeras. Por consiguiente, lo que podemos hacer, o yo lo que puedo hacer, es colaborar desde aquí a una cierta estabilidad y a una cierta mesura, que es mi compromiso y mi objetivo. Y así como le digo que durante estas 12 semanas de reuniones con el presidente del gobierno, en lo que nos contaba era más o menos lo que ya había contado los españoles en las ruedas de prensa, un poco amplificada o no, depende del día, y poco más, pues yo creo que en España sigue habiendo políticos que merecen la pena y servicios que funcionan y instituciones que siguen funcionando. Yo espero, como decía Churchill y como dicen ustedes en la web, vamos a ser optimistas porque todo lo demás no tiene mucho recorrido. Por tanto, se puede servir a mi país, a España, siendo el representante ordinario del Estado en Galicia, y se puede servir a mi tierra y a mi pueblo gallego, pues intentando volver a ser su presidente, si es que no se hartan de mí los gallegos y van a votar el 12 de julio. Bueno, eso lo veremos. Yo ya le digo, mi examen está a fecha y el tribunal constituido. Vamos a ver lo que dice a las 8 de la tarde cada uno de los electores que están llamados a las urnas y a poder ir a decidir cuál es el futuro de Galicia y también el futuro de una parte de España que es Galicia. Yo simplemente quisiera agradecerle su paciencia, su tiempo y el prestarme atención, que entiendo que es prestarle atención a los gallegos y a Galicia, y decirles que nuestro objetivo es recuperar la actividad económica, mantener la estabilidad política y que Galicia se identifique como un lugar seguro desde el punto de vista político, económico y, añado, y sanitario. Si lo conseguimos, conseguiremos salir antes de la crisis. Y nuestras previsiones de bajada de PIB, de bajada de empleo y también, en consecuencia, de recuperación de PIB y de recuperación de empleo, espero no equivocarme, son más optimistas que la media de España. Espero, insisto, no equivocarme y poder estar aquí dentro de algún tiempo para hacer el seguimiento y control de esta predicción. Y si no, pues ya saben ustedes que estoy a disposición en cualquier otro lugar o en cualquier otro destino. Se entiende en el caso de que los gallegos no me den la confianza el 12 de julio. Pero como eso es un hecho futuro incierto, vamos a gestionar las certezas y la certeza es intentar ser útil desde Galicia al resto de España. Y el modelo gallego les aseguro que funciona. Ha funcionado durante estas crisis. Hoy Galicia tiene 3.000 millones de euros menos de deuda pública que la media de comunidades autónomas, no digo la que más, digo la media. Y 3.000 millones de euros menos en deuda pública, si hay una regla de gasto razonable en España, nos permitiría salir antes de la crisis, porque estamos menos endeudados y porque la hacienda pública autonómica es una hacienda pública solvente. Pagamos a proveedores y cumplimos las reglas fiscales. Y eso es lo que acredita que estemos en una situación menos mala que otros lugares y que la media de España. Muchas gracias a APD, muchísimas gracias a todos ustedes y quedo a su disposición como siempre. Muchas gracias.